Rabino Isaac Cardoso, año 1604 al 1687, época Aharonim. Rab Isaac Cardoso era un médico judío, filósofo y escritor. Nació con el nombre de Fernando Cardoso en una familia de marranos en Beira, Portugal, en el año 1604. Su familia, como muchas otras familias judías en Portugal, mantuvieron la enseñanza judía en secreto durante varias generaciones. Fernando estudió medicina, filosofía y ciencias naturales en la prestigiosa Universidad de Salamanca, España. Se destacó en la práctica médica y en 1632 fue nombrado médico principal de Madrid. En Madrid publicó un artículo sobre el monte Vesubio, un volcán en Nápoles, Italia, donde analiza las causas geológicas de los terremotos. Escribió un tratado de medicina sobre el uso del agua fría como remedio medicinal para la cura de muchas enfermedades y males. Cardoso abandonó España y se radicó en Venecia, Italia, donde comenzó a practicar abiertamente su judaísmo. Como primera medida, cambió su nombre por Isaac. Aparte de las obras ya mencionadas, Rab Cardoso publicó un tratado completo en latín sobre cosmología, física, medicina, filosofía y ciencias naturales. Este libro se imprimió en Venecia en el año 1673 bajo el nombre Filosofía Libera en Cepo Libros Distributa. Su libro más conocido fue sobre un tema judío y fue el más famoso. Lo escribió en idioma español, llamándose Las excelencias y calumnias de los hebreos. Este libro fue impreso en Ámsterdam en el año 1679. En los 10 primeros capítulos de esta larga obra, el Rab Cardoso describe las excelencias, distinciones, características de los judíos, su condición de pueblo elegido, su separación de todas las demás naciones debido a la observancia de las leyes especiales, la compasión de los judíos por el sufrimiento de los demás, la filantropía judía, el recato judío, su fe, entre otras cosas. En los 10 primeros capítulos siguientes, el autor refuta las calumnias y acusaciones que frecuentemente se escuchaban contra los judíos, que adoran a dioses falsos, que tienen cola de rabo, que huelen mal, que son insensibles hacia los otros pueblos, que han corrompido las escrituras, que blasfeman las imágenes sagradas de los cristianos y la hostia, y que matan a niños cristianos para usar su sangre con fines rituales, etc. Esta obra fue presentada en el año 1679 al rabino Shmuel Aboab en Venecia. Rabino Aboab elogió el libro y agradeció al rabino Cardoso por su espléndido trabajo. Este libro podemos encontrarlo en la actualidad en la página hebrewbooks.org, donde se encuentran muchos manuscritos de judío español antiguo, entre ellos la obra de Rab Cardoso. Rab Isaac Cardoso nos enseña: el pueblo de Israel, al mismo paso amado de Dios que perseguido de los hombres, hace más de 2000 años, desde el tiempo de Nebuchadnezzar, que han esparcido en las naciones, de unas maltratado, de otras herido, y de todos despreciado, sin que haya monarquía o reino que no haya desvainado contra él la espada. Entre sus descendientes se encuentra Benjamín Natán, quien fuera un miembro de la Bolsa de Valores y también un gran filántropo de los Estados Unidos. El abogado Alberto Jacob Cardoso, quien fuera vicepresidente de la Sinagoga Sharit de Israel de Nueva York. Y el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Benjamín Natán Cardoso.